Vamos a explorar los cielos antiguos con un viaje por el mundo de las aves prehistóricas y los dinosaurios voladores. Desde el Phorus rhasids hasta el Hatzegopteryx. He aquí 20 aves prehistóricas más mortíferas que nunca supiste que existían. Número 20. Phorus rhasids. Ahora bien, nunca es una crítica entusiasta cuando se te conoce coloquialmente como un pájaro del terror. Entonces, ¿qué hicieron exactamente estas criaturas con nombres absurdos para obtener ese título? Bueno, para empezar, eran enormes, medían entre 10 y 30 metros de altura. Y a pesar de que los pájaros no podían volar, ciertamente no eran pingüinos. Estas colosales aves fueron aparentemente los mayores depredadores de toda América del Sur durante la era cenozoica, hace entre 62 y 8 millones de años. Pero, ¿qué tan sombrías son las grandes credenciales de estas aves? Bueno, ciertamente deberías alegrarte de que estas cosas se hayan extinguido porque eran matones. Matones masivos y enojados. A pesar de que no podían volar, los pájaros ciertamente podían correr y lo harían muy rápido. Una vez alcanzarían a su presa. Utilizaron una verdadera mezcla heterogénea de técnicas violentas para, en general, quitarle la vida a golpes a la pobre y desafortunada criatura que estaba a su alcance. Y tenían un pico muy grande y puntiagudo, pero no mordían con ellos, sino que golpeaban, usando los poderosos músculos del cuello para picotear. Y sus otros movimientos característicos incluían patear a sus presas con sus enormes pies mientras las cortaban con sus garras. Estos pájaros monstruosos eran realmente bastante despreciables. Número 19. Águila Haast. Esta es una especie extinta de águila que alguna vez fue nativa de la isla sur de Nueva Zelanda. En la historia maorí, generalmente se cree que es un ave legendaria, y en estos mitos las aves mataban y comían a los humanos. Las águilas de Haast son la especie de águila más grande jamás conocida. Eran capaces de matar un moa de tamaño completo, que era un ave grande no voladora y también extinta, que podía pesar hasta 230 kilos. Estas águilas se extinguieron en algún momento después del 1350 después de Cristo. Aparecen en las primeras pinturas maoríes de los refugios rocosos de la región y en última instancia se extinguieron debido a la caza excesiva y también como resultado de la caza simultánea de muchos de sus principales animales de presa hasta la extinción. Tal es la suerte de estas criaturas en esta lista. Estas enormes aves, si bien existieron, fueron las más grandes de las llamadas verdaderas aves rapaces. Se cree que pesaban entre 6 y 10 metros, y las hembras eran las más grandes de todas las aves. Se estima que sus envergaduras de alas rondaron 2 metros y 6 pulgadas, y algunos ejemplares llegaron a medir hasta 3 metros. Habrían usado su pico grande y puntiagudo para desgarrar a su presa, y luego simplemente dejarían que su víctima muriera desangrada. No había otros depredadores masivos en el área en ese momento, por lo que el águila realmente no necesitaba preocuparse por nada más que intentara tomar su cena, y podía disfrutar atiborrándose de los órganos internos del animal a su propio ritmo. Número 18. Gastornis. Gastornis, o a veces diatirma, era un pájaro grande y viejo que no podía volar y vivió durante las épocas del Paleoceno y Eoceno, hace entre 56 y 40 millones de años. Estos eran unos pájaros aterradores y medían hasta 2 metros de altura y pesaban varios cientos de kilogramos. Tenía un cuerpo bastante fornido con patas largas y un pico grande y poderoso, pero a pesar de su apariencia intimidante, probablemente era más un monstruo vegetariano que un monstruo carnívoro feroz. Aunque en el pasado es una cuestión que ha desconcertado a muchos científicos, todavía existe cierto debate sobre si eran un depredador o un herbívoro, y ese es el complicado asunto de lidiar con cosas tan antiguas. Se han encontrado fósiles del ave en Europa, América del Norte y Asia, e incluyen restos de esqueletos, huellas y cáscaras de huevos. Las criaturas probablemente vivían en bosques y marismas donde buscaban comida en el suelo del bosque. Su gran tamaño y su poderoso pico sugerirían que era capaz de consumir vegetación resistente como hojas y semillas. Pero independientemente de lo que comieron, parece que estos grandes pájaros viejos no fueron hechos para durar. Se extinguieron hace unos 40 millones de años, a finales del Eoceno.
Las razones exactas de la extinción son inciertas, pero factores como el cambio climático, la pérdida de hábitat y la competencia con otros herbívoros también pueden haber desempeñado un papel importante. Número 17. Dromornis. Dromornis es otro tipo de ave grande y no voladora que vivió en Australia desde finales del Mioceno hasta el Pleistoceno, hace aproximadamente entre 26 y 50.000 años. También se les conoce comúnmente como migrungs o thunderbirds. Estas se encuentran entre las aves más grandes que jamás hayan existido, y algunas especies alcanzan alturas de hasta 3 metros y pesan alrededor de 450 kilos, lo que las convierte en un ave realmente fornida. Tenían patas largas y poderosas que estaban bien adaptadas para correr, y estas aves tenían picos locos diseñados para aplastar y moler. A pesar de parecer aterradores, eso probablemente significa que probablemente eran herbívoros. Se alimentaban de vegetación como hojas, frutos y posiblemente incluso raíces. Y aunque eran aves enormes, probablemente ni siquiera estaban estrechamente relacionadas con las grandes aves modernas como el avestruz o el emú. En cambio, pertenecen a un grupo de aves no voladoras llamadas algo que no voy a intentar pronunciar, que eran endémicas de Australia y ahora están extintas. Sorpresa, sorpresa, que la extinción coincidiera con la llegada del hombre hace unos 50.000 años. La caza y la destrucción del hábitat que los humanos suelen disfrutar tiene un impacto bastante negativo en muchas otras especies, y estas grandes aves probablemente fueron víctimas de esta forma habitual de hacer las cosas. Número 16. Argentinos. Descubierta en las regiones ricas en fósiles de América del Sur, esta enorme ave parece haber pesado entre 150 y 180 kilos. Tenía una envergadura de alas que alcanzaba los 707 metros y se encuentra entre las aves voladoras más grandes que jamás se haya conocido. Los restos fósiles que han sido extraídos de la tierra de depósitos del Mioceno tardío han revelado una criatura de proporciones notables, mostrando a todos cuán enormes y verdaderamente aterradoras eran realmente las aves prehistóricas. Esta ave pertenecía a un grupo llamado Teratorns. Eran depredadores masivos, pero a diferencia de las aves rapaces modernas, se cree que se alimentaban principalmente de carroña y utilizaban su sentido de la vista para detectar posibles fuentes de alimento desde una gran distancia. Los investigadores creen que se habrían adaptado bien a volar y deslizarse por el aire, y habrían utilizado las corrientes de aire para cubrir una gran distancia con un mínimo esfuerzo. Su gran tamaño puede haber dificultado bastante el vuelo motorizado, por lo que parece más probable que dependiera de técnicas de planeo para navegar hasta su entorno, con su cuerpo corpulento y viejo. Número 15. Hesperornis. Se trataba de un ave acuática prehistórica que pertenecía a un grupo de aves que vivieron en los mares y sus alrededores hace entre 85 y 65 millones de años, durante una época en la que los dinosaurios todavía dominaban la Tierra. Sus restos fosilizados que han sido descubiertos en América del Norte y Europa muestran una criatura que estaba bien adaptada a la vida en el agua. Con una longitud de entre 1 y 2 metros, tenía una especie de cuerpo aerodinámico que estaba equipado con extremidades en forma de aletas en lugar de alas, lo que demuestra su adaptación al ambiente acuático. Su largo pico, que contenía dientes, muestra que el ave probablemente tenía una dieta carnívora, probablemente compuesta de peces y otras presas marinas. A diferencia de las aves modernas, era incapaz de volar, confiando en cambio en sus poderosas habilidades de natación para navegar por los antiguos océanos. Sus huesos densos y alas reducidas muestran que probablemente existió de manera similar a la actual, pero siendo mucho menos lindo. Número 14. Pelagornis. Esta enorme ave tenía una envergadura de alas realmente enorme, de hasta 7 metros o la altura de un edificio de 2 pisos. Solo para comparar, eso es casi el doble del tamaño del ave actual, con la mayor envergadura, el albatros errante. Entonces era un pájaro grande y floreciente. El Pelagornis sandersi surcaba los cielos hace unos 25 millones de años. Los fósiles del megapájaro se descubrieron por primera vez en Charleston, Carolina del Sur, allá por 1983. Y los científicos de la Universidad Estatal de Carolina del Norte en Raleigh
han estado husmeando para ver si podían armar el rompecabezas de esta enorme y muy extinta ave. Lo que han podido establecer es que estas criaturas merodeaban a lo largo de los frentes marinos de la costa norteamericana. Y francamente, eran una amenaza. No del modo en que las gaviotas mal educadas podrían robar el helado de un niño pequeño. Oh, no. Estos pájaros tenían dientes. Oh, y de hecho los usaron para empalar a sus presas. Realmente aterrador. Y francamente, deberías alegrarte de que estos monstruos ya no existan. Número 13. Andalgalornis. Esta es otra ave no voladora masiva y extinta de tiempos prehistóricos. Vivieron en América del Sur durante el Mioceno tardío, hace aproximadamente entre 6 y 5 millones de años. Formaban parte de una familia que se conocía comúnmente como pájaros del terror, que eran aves grandes y depredadoras. ¡Qué divertido! Medían alrededor de 1 metro de altura, tenían una cabeza enorme y sólida y un pico de aspecto aterrador. Y esto era realmente enganchado y muy agudo. Y nos da una pista de los finales violentos que habrían tenido muchas de las desafortunadas presas de estos grandes pájaros malos. Los pájaros no podían volar, pero parece que las criaturas todavía eran rápidas y peligrosas en sus terrenos de caza, donde probablemente se entregaban a una dieta de reptiles, aves y mamíferos más pequeños. Los tipos de adaptaciones que parecían tener probablemente significaban que estas aves se habrían especializado en ciertos tipos de presas. Estas aves terroríficas en particular se extinguieron hace unos 5 millones de años. Número 12. Pájaros elefante. A continuación, tenemos pájaros elefante. Se trataba de un grupo de aves no voladoras de la isla de Madagascar y eran las aves más grandes que jamás hayan existido, con algunas especies que alcanzaban alturas de más de 3 metros y pesos estimados en 725 kilos. Ya sabes, algo así como un elefante. Las aves elefante vivieron a finales del Pleistoceno y se extinguieron hace unos 1000 años. Tenían cuerpos grandes y pesados con piernas largas y cabezas pequeñas. En relación con su tamaño y su capacidad de volar, sus alas eran relativamente grandes en comparación con el tamaño de su cuerpo. Las aves elefante habitaban varios tipos de hábitats en todo Madagascar, como bosques, praderas y marismas. Probablemente desempeñaron importantes funciones ecológicas como dispersores de semillas y potencialmente como depredadores o carroñeros dentro de su propio ecosistema. La extinción del pájaro elefante se produjo hace relativamente poco tiempo tras la llegada del hombre a Madagascar. Se cree que la actividad humana, incluida la destrucción del hábitat, la caza y la recolección de huevos, contribuyó significativamente a su desaparición. ¡Qué gran sorpresa! La introducción de especies invasoras como las ratas también puede haber influido en su extinción. Número 11. Teratornis. Este antiguo gigante aviar fue encontrado en los cielos de América del Norte durante la época del Pleistoceno, hace entre 2,5 millones y 11.000 años. Teratornus era un ave enorme con una envergadura de alas estimada en hasta 4 metros. Y no sé ustedes, pero estoy bastante aliviado de que ya no tengamos algo como esto en todo el programa. A diferencia de las aves rapaces modernas, llevaban un estilo de vida carroñero, consumían principalmente carroña y tenían una vista que les permitía buscar todas esas deliciosas cosas muertas del cielo. Aunque el pájaro era de hecho un gran monstruo, no era nada especialmente inusual en su época. Esta era una época en la que mamuts, perezosos terrestres gigantes y gatos con dientes de sable deambulaban por la tierra. Sin embargo, por supuesto, se extinguieron como todas esas otras criaturas grandes y aterradoras. Así que, gracias a Dios por eso. Número 10. Kelenken. Kelenken es otro pájaro de gran culo al que a menudo también se hace referencia como pájaro del terror. Y todo esto es bastante poco original, pero aparentemente había un montón de este tipo de criaturas aviares y eran aterradoras. Este en particular existió durante la época del Mioceno tardío, hace aproximadamente 15 a 10 millones de años, en lo que ahora se conoce como América del Sur. Estos eran uno de los miembros más grandes conocidos de la familia de las aves del terror, con una impresionante altura de 30 metros. Y su característica más llamativa sería su enorme cráneo,
que medía 28 pulgadas de largo y lo convertía en uno de los cráneos de ave más grandes jamás descubiertos. Es algo emocionante para alguien. Estoy seguro de que este pájaro era un depredador de aspecto bastante malo que era capaz de asestar golpes devastadores con su fuerte pico. Y su dieta probablemente consistiría en mamíferos de tamaño pequeño a mediano y posiblemente otras aves. Como muchas otras aves terroríficas, esta se extinguió a finales del Mioceno, hace unos 10 millones de años. Los primeros restos del ave fueron descubiertos en Argentina a finales de los años 1990. Desde entonces, se han descubierto más cosas que nos han ayudado a comprender cómo encajan estas grandes aves en la historia evolutiva de la vida en la Tierra. Número 9. Archaeopteryx. Archaeopteryx, que probablemente haya pronunciado mal, es un dinosaurio madrugador del período Jurásico tardío, que fue hace aproximadamente 150 millones de años. Tenía características tanto de ave como de reptil, como plumas y una cola ósea. Y eso hace que los científicos crean que es una especie de etapa intermedia entre los dinosaurios y las aves modernas. Es un fósil de transición súper importante y clave en la evolución aviar. Pero el descubrimiento de estos fósiles no ha estado exento de controversia. Cuando se descubrió el fósil de Maxburg, era solo el tercero que había sido extraído de la Tierra, y el importante y bien conservado espécimen fue elogiado como un hallazgo tan importante, ya que parecía contener muchas de las respuestas sobre cómo las aves pudieron haberse desarrollado a partir de los dinosaurios. Sin embargo, como esta es la historia de cómo se perdió, aquí hay otro misterio. Al parecer, el fósil fue descubierto en una cantera de piedra caliza en Alemania allá por 1956. Luego fue examinado, pinchado y pinchado por todo tipo de paleontólogos de todo el mundo. Y después de ser devuelto a su ubicación original, las cosas mejoraron un poco. El viejo y gruñón administrador de la cantera parece haberse encargado de ser el guardián del fósil y decidió que nadie más iba a meterse con él, al menos no mientras él estuviera a cargo. Ahora, ese viejo cascarrabias de fulano de tal se había aferrado al fósil para sufrir una muerte sombría, atesorándolo hasta que finalmente murió en 1991. Entonces, cuando los científicos fueron a recuperarlo para examinarlo más a fondo y tener la oportunidad de utilizar nueva tecnología para analizarlo, quedaron absolutamente desconcertados al descubrir que no se encontraba por ningún lado. El fósil había desaparecido por completo. Hay muchas teorías sobre el destino del fósil. Su viejo y gruñón dueño simplemente lo perdió, o quizás lo vendió, o tal vez incluso fue robado. Oh, y este es mi favorito. ¿Ese viejo avaro tenía la cosa enterrada con él cuando salió de esta espiral mortal? Número 8. Titanis. Titanis es otra palabra para pájaro del terror. Esta cosa flotaba en el área que ahora conocemos como América del Norte y del Sur durante la época de la plegaria, que fue hace aproximadamente de 2 a 5 millones de años. Y por supuesto, era un tipo de depredador bastante aterrador. Era algo enorme para un pájaro, pero a estas alturas nos estamos familiarizando con este tipo de pájaro terrorífico, ¿no? Tenía un pico largo y poderoso junto con garras afiladas que eran útiles para comer toda la carne que sin duda les gustaba a estas criaturas. Era enorme, pero una especie de basura, siendo un pájaro, porque tampoco podía volar. Se han encontrado fósiles de titanes principalmente en Florida y Texas en los Estados Unidos, así como en partes de América del Sur, e incluyen restos esqueléticos y huellas. Parece que como muchos otros grandes animales terrestres del Pleistoceno, estos monstruos se extinguieron hace unos 2 millones de años y estoy seguro de que todo es bastante emocionante. Número 7. Brontornis. ¿Adivinen qué? Sí, el Brontornis era de hecho otro tipo de ave enorme no voladora de América del Sur. Estuvo presente durante el Mioceno tardío y el Plioceno temprano, hace entre 5 y 15 millones de años. Y parece que estas cosas medían unos 28 metros de altura y pesaban hasta 400 kilos. Hay muchos pájaros grandes que parecen estar compitiendo por ser los más grandes, los más pesados o incluso los más aterradores, pero este definitivamente está a la altura. Incluso si nunca estuvo en el cielo, puede que no parezca tan aterrador imaginar un pájaro que no puede volar,
pero estas cosas eran absolutamente enormes y tenían picos grandes y puntiagudos y realmente les gustaba pisotear y matar cosas. Y ser muy peligroso en verdad. Así que no sé ustedes, pero no me imagino un pingüino lindo y esponjoso cuando imagino este tipo particular de aves no voladoras. Parecen más bien en la categoría de pesadillas de la imaginación de animales extraños que en los tipos lindos y amigables que caminan como patos. Los fósiles de esta gran ave antigua se han descubierto principalmente en Argentina y han permitido a los científicos reconstruir su anatomía, revelando conocimientos sobre las adaptaciones evolutivas de las grandes aves terrestres. Y sí, se extinguió, pero estoy un poco contento por eso, y tú también deberías estarlo. Número 6. El pájaro dodo. La criatura extinta más famosa de todas es probablemente el pájaro dodo. Este pájaro no volador y de cara divertida ha sido el blanco de muchas bromas a lo largo de los siglos desde que fue exterminado. No se ha visto desde finales del siglo XVII y se cree que probablemente fue destruido por especies invasoras que incluían perros domésticos, gatos y, por supuesto, seres humanos. Un siglo después de la colonización humana, el dodo se había extinguido y el último avistamiento confirmado fue a finales del siglo XVII. Pero siempre hay un grupo de científicos intrépidos que parecen estar dispuestos a aceptar un desafío, y esta vez parecen estar empeñados en resucitar al pobre y viejo pájaro dodo. Utilizando un poco de clonación y retoques en el ADN y una gran cantidad de conocimientos científicos, ahora hay algunos intentos genuinos de recuperar al ave. Por alguna razón, la idea ha sido que así sean desde hace mucho tiempo. Pero aparentemente, las aves son un poco más complicadas de editar el ADN que los mamíferos más simples. Sin embargo, creen que esto está bastante cerca de suceder, así que crucemos los dedos para que los dodos sean tan amigables como parecen. Número 5. Yejolornis. Es en realidad un dinosaurio bastante pequeño parecido a un pájaro que vivió durante el período Cretácico temprano, hace unos 120 millones de años, en lo que ahora se conoce como el noreste de China. Estas cosas eran una especie de dinosaurios pequeños. Mide solo 20 pulgadas de largo. Tenía un cuerpo delgado, una cola larga y un pico dentado espeluznante. Sus alas y cola emplumadas sugerirían que era capaz de volar, aunque puede que no fuera tan bueno volando como las aves modernas. Los fósiles de estas aves incluyen especímenes con plumas bien conservados, lo cual es genial porque ayudó a que algunas de las preguntas vinculantes en la evolución de los dinosaurios y las aves se unieran, tanto las características de los dinosaurios como los fragmentos de las aves. Las piezas M han brindado a los científicos una gran cantidad de información nueva sobre cómo estas criaturas están conectadas en la línea de tiempo evolutiva. Número 4. Thunderbird. El término Thunderbird se usa a menudo en el folclore nativo americano para describir aves mitológicas asociadas con tormentas eléctricas y poderes sobrenaturales. Sin embargo, en el contexto de los animales prehistóricos, el Thunderbird parece estar presente en todo el espectáculo, básicamente todo tipo de aves grandes, extintas y depredadoras. Los teratoranos, a menudo también llamados de forma algo poco original pájaros del terror, eran en su mayoría depredadores aterradores con envergaduras de alas tan grandes como las de los aviones pequeños. Y aunque en realidad no son lo mismo que un pájaro trueno moderno del folclore, estos gigantes aviares prehistóricos pueden haber inspirado algunas de las leyendas, junto con los mitos que rodean a los pájaros gigantes en varias culturas. Número 3. Gigantoraptor. Gigantoraptor fue un tipo de dinosaurio gigante que vivió durante el período Cretácico tardío, hace unos 70 millones de años, en lo que hoy se llama Asia. Era uno de los oviraptorosaurios más grandes conocidos y podía medir 8 metros y aparentemente pesar hasta 1,5 montones. Tenía un cuello largo, un pico desdentado y una cabeza pequeña y de aspecto ridículo. En comparación con el tamaño de su cuerpo, calculan que probablemente tenía plumas como otros de su especie. Los primeros fósiles de esta ave fueron descubiertos en 2005 en Mongolia Interior, China, e incluían un esqueleto casi completo, lo que ha ayudado a los científicos a comprender mejor su relación con otros dinosaurios. A pesar de tener su gran tamaño, el ave probablemente era un herbívoro que se alimentaba de plantas y vegetación.
Su largo cuello y pico estaban adaptados para masticar una gran cantidad de hojas y follaje fibrosos. Y como muchos otros dinosaurios, se extinguió al final del período Cretácico, hace aproximadamente entre 66 y 70 millones de años. Lo más probable es que se deba a algún tipo de evento de extinción masiva que suene divertido, como el impacto de un asteroide y la actividad volcánica. Número 2. Quetzalcóatlus. A continuación tenemos el extraño nombre de Quetzalcóatlus, un tipo de pterosaurio o reptil volador que vivió durante el período Cretácico tardío, hace entre 68 y 66 millones de años, en lo que hoy es América del Norte. Estas criaturas verdaderamente colosales fueron uno de los animales voladores más grandes conocidos de todos los tiempos, con una envergadura estimada de 10 metros. Tenía alas largas y delgadas y un cuello súper largo. Y a pesar de su enorme tamaño, tenía un esqueleto bastante ligero. Así que parece que era bastante bueno volando, lo que lo hacía aún más aterrador, estoy seguro. Los primeros fósiles de estos grandes pájaros antiguos fueron extraídos de la tierra en Texas allá por los años 1970. Incluían esqueletos parciales y huesos de alas. Así que les dio a los nerds de la ciencia un montón de información nueva para trabajar con la Tierra sobre la verdadera escala de estos dinosaurios. Calcularon que estas criaturas eran capaces de volar con motor, probablemente usando una combinación de aleteo y deslizamiento para mantenerse en el aire. Sus largas alas y su esqueleto liviano le habían permitido cubrir una gran distancia mientras se alimentaba de todo tipo de presas desafortunadas en una gran variedad de hábitats. Supongo que debe ser complicado esconderse de un monstruo volador tan grande. Número 1. Hatzegopteryx. Hatzegopteryx es realmente difícil de pronunciar en un pterosaurio gigante. Se dice que vivió durante el período Cretácico tardío, hace unos 70 millones de años, en lo que hoy es Rumania. Los primeros fósiles de estos dinosaurios se descubrieron en una cuenca de Rumania allá por 2002. E incluían fragmentos del cráneo y huesos de las alas y el cuerpo para que los científicos pudieran improvisarlos e intentar reconstruir sus formas y al mismo tiempo tener una buena estimación. Por su tamaño, estimaron que la envergadura probablemente habría sido de entre 10 y 12 metros, lo cual es una perspectiva muy desgarradora. Imagínense estas cosas volando por todos lados, comiendo cosas de cualquier manera. Quiero decir, sí. Y sí. Se cree que eran carnívoros y les habría gustado atiborrarse de otros dinosaurios y aparentemente también de algún que otro trozo de carroña. Parece que simplemente no eran tan quisquillosos en absoluto. Estos huesos de dinosaurio han sido muy útiles para ayudar a los paleontólogos a resolver algunos de los acertijos del pasado, al tiempo que les brindaron muchas oportunidades para llenar algunos de los vacíos entre las criaturas prehistóricas y los tipos de vida que siguieron. Aunque el hecho de que estos dinosaurios voladores se extinguieron es seguro, y gracias a Dios por ello, todavía no se sabe exactamente qué los había aniquilado a todos. Si habían sufrido algún tipo de evento instantáneo y devastador como un meteorito o alguna calamidad similar. Bueno, eso es desconocido, y quizás también sea algo incognoscible, pero independientemente de la razón, me alegro de que no tengamos estas cosas grandes volando en nuestros cielos hoy, porque ya da bastante miedo cuando una gaviota agresiva intenta robarte el helado. Nos vemos en el próximo video.